Rolex Cosmograph Daytona, uno de los íconos más importantes que ha dado la industria relojera. Yo soy Jonathan Arévalo y esto es Reloj Review. En este video conoceremos un poco de historia del Rolex Daytona, que pasó de ser un reloj poco apreciado a principios de los 60 a triunfar y acabar siendo una de las piezas más codiciadas y solicitadas jamás fabricadas. Y nuestro reloj review de la versión en oro blanco con dial azul con referencia 116509. En 1935 se dejó de usar la playa de Daytona debido a su mal estado y los pilotos que buscaban los récords de velocidad se trasladaron a Bonneville, una inmensa llanura salina. Años después y antes de la Segunda Guerra Mundial se volvieron a organizar carreras de Stock Cars NASCAR en la playa de Daytona, con una pausa obvia durante la guerra. Al término de la misma, volvieron las carreras y en 1953 se decidió construir un circuito permanente, donde se dio la primera carrera de las 500 millas de Daytona en 1959 en el Daytona International Speedway, un superóvalo de 2 millas de largo. Aquí fue donde Rolex se convirtió no solo en socio del circuito, sino también en el cronómetro oficial, por lo que en 1965 decide nombrar al reloj Daytona Cosmograph y así capitalizar la popularidad creciente de las carreras de NASCAR. Lo que no todos saben es que estuvo a punto de llamarse Le Mans en honor a la carrera de resistencia más prestigiada de la época. Incluso se presentó un prototipo en 1964 con este nombre, pero al final se tomó la decisión de llamarlo Daytona. Con un diámetro de 37 milímetros, las primeras referencias 6239 bisel de acero y 6241 bisel negro implementaron el taquímetro en el bisel. Su misión esencial era la de calcular la velocidad promedio en una distancia de 1 milla o 1 kilómetro. El movimiento era el Rolex 722 con cuerda manual y la reserva de marcha era de 42 horas. Pero los pulsadores del cronógrafo no eran Oyster, es decir, no eran roscados. Esta primera serie incluyó una variante de un dial exótico que consistió en el diseño con un anillo perimetral en el exterior de la esfera que implementaba una escala de 1/5 de segundos y con los índices de los subdiales cuadrados. Además, el subdial situado a las 9 horas presentaba números arábigos en los minutos 15, 30, 45 y 60 en lugar de los 20, 40 y 60 de la línea regular. Ahora los relojes con este dial son conocidos como Rolex Paul Newman Daytona. ¿Pero por qué Paul Newman? La historia comenzó cuando Paul recibió un Rolex Daytona Cosmograph con un dial exótico como regalo de su esposa Joanne, con la leyenda grabada en la parte posterior que decía "Drive carefully me", y que después popularizó al usarlo constantemente mientras perseguía sus sueños en el automovilismo y por su actuación en promocionales y entrevistas, pasando a ser un amuleto de la suerte y un símbolo de unión con su esposa. La influencia de Paul Newman, junto con el anuncio del cambio de modelo, hizo que este Rolex se revaluara y alcanzara una gran popularidad, que unida al escaso número de piezas en circulación, lo convirtieron en un codiciado objeto de coleccionista. Años más tarde, en 1984, el actor regaló el reloj al novio de su hija, quien lo resguardó hasta que en el 2017 lo vendió en una subasta con la cifra récord para un reloj de pulsera. 17.8 millones de dólares. Increíble esta cifra, más para un reloj de acero. Pero hago hincapié que su valorización
es muy parecida a la de una obra de arte, ya que su valor no se determina por lo que cueste el óleo o el lienzo, sino porque se trata de un valor subjetivo que además, al haber tan pocos en el mundo, los coleccionistas están dispuestos a pagar estas cantidades por un fragmento de la historia. Hago este comentario al margen porque estamos acostumbrados a escuchar que se pagan cifras estratosféricas por un cuadro famoso, pero no por un reloj, y desde cierto punto es muy parecido. Muy poco tiempo después de las primeras referencias del Daytona, Rolex lanzó al mercado la referencia 6240, un prototipo que solo duró 4 años, pero significó el primer modelo con los pulsadores de rosca, sustituido más adelante en 1970 con el calibre 727 con las referencias 6263 bisel negro y 6265 bisel metálico, que mejoraron su resistencia al agua para el buceo, de 50 a 100 metros. Ambos relojes podrían tener un dial negro con subesferas blancas o un dial plateado con subesferas negras. Después vinieron las referencias 6262 y 6264, casi idénticas a sus predecesoras, manteniendo los pulsadores no roscados, pero equipados con el nuevo calibre Rolex 727. Estas dos nuevas referencias duraron alrededor de 2 años, ya que no eran tan populares como las nuevas atornilladas. En 1988, Rolex lanzó el nuevo Daytona referencia 16520. Tenía una gran caja para los estándares de la época, 40 milímetros, con protectores de corona y cristal de zafiro. Asimismo, fue equipado con el movimiento Zenith, el primero, calibre 400, rebautizado como el calibre Rolex 4030. Fue el primer Daytona automático y el único modelo de acero inoxidable con certificación cronométrica. Por eso, Rolex agregó a su esfera las palabras Oyster Perpetual y Superlative Chronometer Official Certificate, y se lanzaron variantes en diversos materiales y colores, todas ellas vigentes hasta el año 2000, cuando después de 10 años terminó la relación con Zenith, cuando Rolex implementó su propio calibre, manufactura 4130, presentando al público 5 nuevos modelos: 116520, 116523, 116528, 116518 y 116519. La principal diferencia estética entre estos modelos radica en el intercambio de posiciones entre el subdial de los segundos antes de las 9 horas y ahora situadas a las 6, y el subdial de las horas antes se encontraba a las 6 y ahora a las 9. Para tener un panorama general de la evolución del Rolex Daytona, distinguimos 4 etapas principales en su desarrollo. De 1963 a 1988, con caja de 37 milímetros y movimiento Rolex 722 y 727, el Valley-Jux de carga manual. De 1988 a 2000, con caja de 40 milímetros y movimiento Zenith, el primero de carga automática. Del 2000 al 2015, con caja de 40 milímetros y movimiento Rolex 4130 y manufactura. Y a partir del 2016, que en su versión de acero mantiene el mismo movimiento 4130, pero con algunas mejoras y el bisel de cerámica. Pasemos ahora al review de este esperado reloj Daytona de oro blanco con la esfera azul. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra caja del Rolex grabada con la corona. Aquí encontramos el manual de operación, un protector, y ahora vamos a ver el reloj. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito se ve el dial así! Cambia de color, como pueden ver aquí con la luz. Vamos a sacarlo para dar el primer vistazo. Y aquí lo tienen.
La caja es en oro blanco de 18 quilates con un diámetro de 40 milímetros. El bisel también lo encontramos en oro blanco con inscripción taquimétrica en color negro. Cuenta con un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos que, como vemos aquí, sobresale del bisel. El dial o esfera es en color azul y todas las inscripciones en esta versión las encontramos en color blanco. Los subdiales de los contadores de horas, minutos y segundos también están en color azul y, como vemos, no son lisos, sino que cuentan con una cierta textura, como varias circunferencias alrededor que generan una calidad del acabado en el dial muy buena. Las agujas de horas, minutos, segundos y marcadores son en oro blanco. Las de horas, minutos y marcadores cuentan con cromo light de alta legibilidad con luminiscencia de larga duración en color azul. El brazalete es Oyster de 18 quilates en oro blanco. Cuenta con un acabado cepillado en las orillas y el eslabón central con acabado pulido. En el costado, al igual que toda la caja, encontramos oro de 18 quilates pulido, alto brillo, lo que da un muy bello contraste con todo lo demás. En la parte posterior del reloj encontramos una tapa roscable sin inscripciones, como podemos ver aquí, muy limpia. Cuenta con un movimiento mecánico de cuerda automática calibre 41-30 con manufactura Rolex, reserva de marcha de 72 horas y un rotor bidireccional. Contamos también en el brazalete con una pequeña extensión para un ajuste rápido, y aquí lo vamos a mostrar. En esta parte de aquí podemos reducir hasta 5 milímetros con un solo clic para que se haga más chico, y jalando volvemos a tener una extensión de 5 milímetros. Esto nos ayuda cuando tenemos un día caluroso o que nos sentimos algo hinchados de la muñeca. Utilizamos la extensión y rápidamente hacemos más cómodo el reloj. Para configurar la hora en este reloj, lo primero que tenemos que hacer es desenroscar la corona, que cuenta con un sistema de doble hermeticidad. Esto hace que el reloj sea hermético hasta los 100 metros. Una vez que desenroscamos la corona, bota el primer paso. Aquí es donde Rolex recomienda, cuando no se ha tenido uso el reloj o lo has dejado un tiempo ahí guardado, dar más o menos 25 vueltas de cuerda al reloj para mantener en óptimas condiciones la maquinaria antes de su uso. Una vez que ya dimos cuerda al reloj, extraeremos la corona a su siguiente y único paso, y aquí configuraremos rápidamente la hora deseada. Como vemos aquí, ningún indicador está funcionando. Una vez que presionemos la corona, el indicador de los segundos del segundero del reloj, no del cronómetro o del taquímetro, solamente del reloj, empezará a funcionar. Aquí vemos cómo empieza a funcionar independientemente que los otros pulsadores y el cronómetro y el taquímetro no estén en funcionamiento. Una vez determinada la hora adecuada puesta en marcha, tenemos que presionar y girar como las manecillas del reloj hasta sentir el tope del reloj. Ahora vamos a ver rápidamente las dos funciones que tiene este reloj como herramienta: el cronómetro y el taquímetro. Comenzaremos con el cronómetro. Lo primero que tenemos que hacer es desenroscar los pulsadores, porque mientras están enroscados, por seguridad, no se presionan, y esto es lo que le permite ser hermético. Entonces, ambos, el superior y el inferior, los desenroscamos. El cronómetro funciona de manera sencilla. Simplemente presionamos el botón superior y el cronómetro, como podemos ver aquí, empieza a moverse.
Esa aguja que normalmente no está en movimiento empieza a moverse, a contar los segundos y las fracciones de segundos, y en el momento que nosotros decidimos parar, podemos contar rápidamente en la escala que está en la parte de adentro de la esfera, en la parte más exterior, contamos ahí. Una vez que hicimos el conteo, podemos con el pulsador inferior regresar a 0, o una vez que tomamos una medición parcial, presionamos para detener el pulsador superior, y si lo volvemos a presionar, continúa trabajando el cronómetro. Ahora, en su momento, para lo que fue diseñado este reloj con el taquímetro, a diferencia del cronómetro, como vemos aquí, hay una leyenda que dice unidades por hora, 400, 300, 240 y así sucesivamente hasta llegar a 60. Esta herramienta servía para, en una distancia determinada de 1 milla o 1 kilómetro, medir la velocidad promedio. Es decir, se ponía una señal cuando empezaba a medir el kilómetro, la milla, y en el momento en que pasabas por esa señal, presionabas el botón. Llegando a la meta o a la terminación de la milla o el kilómetro, en ese momento tú tenías que presionar nuevamente el botón para detenerlo. Y por poner un ejemplo, si lo hubiéramos detenido aquí, querría decir que recorrí en una velocidad promedio 1 milla o 1 kilómetro, según la medición que estemos tomando, a una velocidad promedio de 200. Voy a poner el ejemplo de kilómetros, que es lo que más ocupamos aquí nosotros. Si en el tiempo que pasó de que pulsamos el pulsador superior a que lo detuvimos, recorrimos 1 kilómetro, lo recorrimos en una velocidad promedio aproximada aquí de 200 kilómetros por hora. Es por esto que este reloj podía medir desde 60. Si la manecilla diera toda la vuelta y llegara a 60, hubiéramos recorrido 1 kilómetro a 60 kilómetros por hora. Pero podíamos medir hasta 400 kilómetros por hora como velocidad promedio. Esto era antes de que tuviéramos tanta tecnología, sensores para medir la velocidad y otros artefactos GPS ahora, y esto se convirtió en una herramienta vital para los amantes de la velocidad. Y es de esta manera que funciona un taquímetro. Vamos a ver ahora cómo se ve este bello reloj con un dial azul en la muñeca. Y aquí lo tenemos. La verdad es que el cambio de dial conforme le da la luz, que de repente se pone muy claro y de repente se pone más oscuro, hace que este reloj se vea espectacular. Los indicadores, las pequeñas líneas rojas que tiene, le dan muy buen contraste y asemeja mucho a su antecesor, el llamado Daytona Diablo, por sus índices en color, por sus líneas en color rojo. Como ven, la combinación de oro pulido y cepillado da una muy buena imagen y brillo, y resaltan mucho las líneas del reloj. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ve? Súper bien para ser suficientemente formal, para traerlo con traje, con cualquier vestimenta, o con un día sport, playera, camisa de manga corta. Se ve, la verdad, muy bien. No por nada Daytona, creo yo que es el icono de Rolex, junto con el Pepsi. Creo que son los dos relojes más cotizados, más buscados y con más historia en Rolex. Muy limpio el diseño, muy estilo Rolex, como debe de ser. Me fascina. Quiero decirles que el peso es considerable. Estoy acostumbrado a utilizar relojes de acero o de titanio, y ya en la muñeca se siente el peso del oro. La densidad del material es mayor, de ahí que su peso es bastante más que uno de acero. Me gusta mucho cómo se ve. Ahora, como es costumbre, vamos a ver cómo se ve este reloj en la oscuridad. Como vemos aquí, son claramente visibles los indicadores
así como las agujas o manecillas, y vemos que la luminiscencia es en color azul, como desde hace algunos años con Rolex. Creo que se ve muy bien, claramente, y la verdad es que tiene una estética muy agradable. ¿Ustedes qué opinan? En resumen, el Rolex Daytona Cosmograph nació como una respuesta a las necesidades de los pilotos de alta competición y es capaz de medir con precisión la velocidad media de un auto hasta los 400 kilómetros o millas por hora. Ha sido todo un fenómeno. El Rolex Daytona ha conseguido a pulso un lugar legendario en el Salón de la Fama de la Relojería Mundial, como uno de los relojes más solicitados y codiciados de todos los tiempos, lo que lo ha convertido en un favorito de los coleccionistas. Sus diferentes versiones en materiales y combinación de diales y bisel hacen que siempre puedas encontrar una opción que se adapte a tu gusto y a tu presupuesto. El precio de este Rolex Daytona Cosmograph en oro blanco con dial azul es de $40,550, que es un precio considerable, pero no deja de ser una pieza de colección que no debe de faltar en todo coleccionista y amante de los relojes, y más aún de la marca Rolex. Es todo por esta ocasión. Esto fue el reloj review del Rolex Daytona Cosmograph con dial azul y en oro blanco. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me dejaran sus comentarios y preguntas. Compartan nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No olviden darnos like y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Jonathan Arévalo y esto fue Reloj Review.